Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Cero. Mi nombre es Luis Cárdenas, mi cuenta de Twitter aparece en estos momentos en pantalla, @LuisCárdenasMX. El día de hoy hablaremos de un tema trascendental para la seguridad de este país. Hoy, en Punto Cero, hablamos sobre la violencia contra los periodistas. Déjeme contarle, nada más desde el año 2000 a la fecha, hay más de 142 compañeros, 142 colegas que han sido asesinados. Durante la administración de Javier Duarte, el total de periodistas muertos es de 17. Hoy le presentamos un trabajo especial de mi compañero José Luis Montenegro en torno a la violencia contra los comunicadores. Además, platicaremos con Gabriel Soto de Artículo 19 al respecto de este tema. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué en México se asesina a periodistas? Todo esto y más en Punto Cero. Mi cuenta de Twitter de nuevo, @LuisCárdenasMX. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Un trabajo de mi compañero José Luis Montenegro en torno a la violencia contra los periodistas en este país. Violencia e impunidad son solo algunas de las condiciones que padecen los periodistas en México. Conozcamos esta terrible situación en el siguiente reportaje. Noticias MBS. En febrero de este año, la Federación Internacional de Periodistas reveló que se han cometido 120 asesinatos de comunicadores en nuestro país en los últimos 25 años. Según el informe, México ocupa el tercer sitio entre las naciones más letales para ejercer el periodismo. Los datos de la FIP muestran que estos crímenes no solo ocurren en lugares donde existen conflictos bélicos. En el caso de México, se trata del hostigamiento en contra de comunicadores por parte del crimen organizado, en complicidad con los gobiernos federal, estatal y municipal. Una de ellas es Ana Lilia Pérez, quien desde junio de 2012 se sumó a la lista de periodistas mexicanos exiliados, luego de revelar los vínculos de corrupción entre la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y funcionarios del gobierno federal. La libertad de expresión y el garantizar también el derecho a la información es otro de los grandes pendientes del actual gobierno. Hemos visto que los ataques a la prensa continúan. En mi caso tuve que salir del país y bueno, uno tiene que extremar cuidados para poder seguir el desarrollo de la profesión. Pero esos cuidados que uno debe de tomar no debía existir. Es decir, el periodista debería tener garantizado el ejercicio periodístico. Según la organización Artículo 19, durante el sexenio de Vicente Fox fueron asesinados 22 periodistas. Las zonas donde más se registraron estos homicidios fueron Tamaulipas, con 8 casos, Veracruz, con 4 y Chihuahua, con 3. En el sexenio de Felipe Calderón se registraron 48 asesinatos de periodistas. De acuerdo con Artículo 19, las zonas más letales para los comunicadores en aquellos años fueron Veracruz, con 9 casos, Guerrero, con 7 y Chihuahua, con 6. Del 2012 al 2016, años que comprenden la actual gestión de Enrique Peña Nieto, se han cometido 18 homicidios de comunicadores. Las zonas que concentran la mayor parte de estos crímenes son Veracruz, con 11 casos, Oaxaca, con 5 y Sinaloa, con 2 casos. Ante esta ola de violencia, algunos medios de comunicación han optado por la autocensura para evitar exponer a sus periodistas. La escritora Ana Lilia Pérez consideró esta emisión que en algunos casos la autocensura no tiene que ver con algún sesgo informativo, ya que los comunicadores optan por guardar silencio a cambio de salvaguardar su vida y la de sus familiares. Así lo comentó en entrevista con Noticias MBS. Hay un riesgo latente de la autocensura. Una vez que sufres agravios como periodista, vas a estar siempre con el autocuestionamiento de si lo que estás investigando te va a colocar en una situación de riesgo, una situación de vulnerabilidad para ti o para tu entorno próximo. En los últimos años, diarios como El Mañana de Nuevo Laredo y El Imparcial de Hermosillo se han rehusado a publicar notas relacionadas con los cárteles de la droga para evitar desencuentros con los sicarios que operan en la región fronteriza al norte del país. Otros medios como el Periódico Noroeste de Mazatlán han obligado a sus reporteros y fotógrafos a salir a la calle con chalecos antibalas para buscar información. Javier Valdés Cárdenas, fundador del semanario Río 12 en el estado de Sinaloa, aseguró en entrevista con Noticias MBS que reportear en un estado donde impera el crimen organizado es una labor heroica, donde si bien se le teme a los narcotraficantes, también se le huye a la clase política.
Esto fue lo que comentó. Yo creo que en México no hay condiciones para una vida digna, ¿no? Entonces tampoco hay condiciones para hacer un periodismo. Lo que yo veo es un ambiente propicio para la muerte, para la represión, hacia activistas, hacia toda forma de disidencia, de protesta, de denuncia, de cuestionamiento, y por supuesto esto incluye a los periodistas. En México, al menos 23 periodistas han desaparecido del año 2003 a enero de 2016. Según la organización Artículo 19, 5 de los 23 periodistas desaparecidos cubrían e investigaban vínculos entre autoridades y el crimen organizado. En 7 de estos casos, los comunicadores cubrían temas de corrupción. Sin embargo, la gran mayoría, 15 de ellos, reporteaban hechos relacionados con la delincuencia organizada. Entre las pérdidas más recientes del gremio, destacan la del reportero Gregorio Jiménez, a quien le quitaron la vida en febrero de 2014 en el estado de Veracruz. La del fotoreportero Rubén Espinosa, quien fue asesinado en julio de 2015 en la Ciudad de México. Y recientemente, el asesinato de la periodista Anabel Flores, quien fue hallada sin vida en el estado de Puebla. Funcionarios y legisladores mexicanos han prometido que mejorarán las condiciones para la libertad de prensa. Sin embargo, a diario se siguen registrando asesinatos de comunicadores en nuestro país. Noticias MBS, José Luis Montenegro. Noticias MBS. Hablamos sobre la violencia contra los periodistas, los colegas muertos. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Seguimos, esto es Punto Cero. Seguimos en Punto Cero, el tema del día de hoy, el periodismo en México, una actividad de ultra riesgo, una actividad que ha llevado al menos desde el año 2000 hasta la fecha a más de 142 compañeros que han sido asesinados. En Veracruz, nada más en la administración de Javier Duarte, van 17 periodistas muertos. El día de hoy tenemos aquí en el estudio, en Punto Cero, a Gabriel Soto, de Artículo 19. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Todo bien. Oye, ser periodista es una profesión de altísimo riesgo en nuestro país. Uno sabe a lo que se puede exponer cuando cubres nota roja, cuando vas de corresponsal de guerra, pero aquí parece que cualquier reportero local de nota policíaca puede terminar muerto, asesinado. Pues sí, bueno, justamente ahorita vamos a presentar nuestro informe anual, el 17 de marzo, en el Salón Indianilla. Okay. Y la temática que hemos estado escogiendo, y bueno, por eso tocó el tema, es el miedo. Okay. Porque ya lo que ha pasado es que antes de lo que se hablaba, de lo que venía una agresión, es porque justo cubría nota roja. Estaba vinculado con crimen organizado, estaba vinculado con policía, tomó una foto que no debía. Pero el problema es que ahorita yo creo que ya también priva sobre el periodismo, que ya no sabe ni qué publicar. O sea, ya existe toda una autocensura y un cuidado en sobre lo que puedes o no hacer, ¿no? Si vas a una marcha y tomas fotos, puedes ser golpeado, detenido y encarcelado por meses, ¿no? Eso pasa mucho en la Ciudad de México. Si vas y cubres algunas cosas de espectáculos y resulta que había un personaje que no tenía que estar en ese lugar, o bueno, que tenía que estar en ese lugar, pero no tenía que ser fotografiado, es peligroso. Entonces, justo como lo dices, los números que tenemos, bueno, no creo que son no solo los periodistas asesinados, sino que son agredidos, hostigados, que ha crecido mucho más ese tipo de ataque al periodismo vía cibernética, vía Facebook. Genera una amedrentación que yo creo que el contexto hace justo que los periodistas se inhiban. Entonces, sí es de alto riesgo, pero yo creo que más que pensar que el periodismo es una labor de riesgo, habría que pensar por qué les afecta a las personas, por qué es de riesgo, qué información no quieren que salga, qué es lo que no está informando a la ciudadanía y qué labor no pueden realizar. Es complicado este tema, ¿no? Justamente cuando dices, ¿qué es lo que están publicando que no debe de salir? No intento y jamás lo haría menospreciar el trabajo de nadie, pero uno analiza muchos de los textos de las personas que han muerto, que han sido asesinadas, y son reportes de asesinatos, reportes de robos en un Oxxo, por ejemplo, cosas por el estilo. Uno dice, bueno, es que entonces realmente la ley mordaza del crimen organizado es tal que no puedes reportar que hubo un muerto a lo mejor de ese cártel, que no puedes decir alguna otra cuestión. No estamos hablando necesariamente de investigaciones extremadamente profundas, sino de reportes de una nota policíaca, y por eso terminan muertos. Qué fuerte. Sí, y bueno, y puede ser también un conflicto. Muchas veces mismos grupos quieren que se publique una nota y el otro no quiere, y si la publican, entonces ya es un riesgo hasta por el otro grupo, y si no, los mandan a comunicar una cosa, y entonces se vuelve una labor de riesgo en ese sentido, porque son los ojos, ¿no? Y la voz de los ciudadanos, en cierto modo, quienes hacen esta labor, ya sea en un municipio, están informando lo que pasa, y por sacar, ¿no? Una nota tan simple como podría ser una foto,
podría venir el riesgo. Entonces, creo que lo que ya existe en México ya ni siquiera es que haya... Claro que podrías decir que hay temas tabús, ¿no? Política, tal, pero lo que ya existe es un contexto en el que ya no saben a veces ni qué labor se puede o no, para quién estás trabajando al final como Estas contexto. personas, estos 17 de Veracruz en particular, pero también muchos de los 142 muertos desde el año 2000, se enfrentan a dos cuestiones. Una es la victimización, porque son pues, víctimas mortales del crimen organizado, pero la revictimización, porque muchos les dicen estabas en malos pasos. ¿Qué es lo que puede pasar en estos sentidos? Porque hay quien dice, bueno, pues es que cobraban con el crimen organizado, realmente no eran periodistas, eran narcos disfrazados de periodistas Sí, incluso. yo creo que ahí habría que analizar muy claro. Nosotros desde, artículo 19 que hemos documentado por varios años el contexto del país, generalmente tenemos que las cifras, más del 40% de las agresiones vienen de parte del propio Estado, o sea, funcionarios públicos. Entonces, más del 40% siempre sucede. Por ejemplo, este año creció muchísimo en Puebla, que es las propias autoridades que son las que agreden a quien hace periodista. Y en muchos otros casos, a mí también es complicado llamarle crimen organizado porque ¿cómo sabes si no hay una investigación seria que determine qué es lo que está sucediendo? Yo no quiero decir que no sea así, pero lo que digo es, ¿con qué armas vamos a sustentar eso si no hay investigaciones a profundidad? Vamos a poner lo que acaba de pasar, por ejemplo, del caso de Anabel Flores, ¿no? Que es como el que está, acaba de suceder, que es tremendo, pero apenas acaba de ocurrir la desaparición y el primer comunicado que saca la Procuraduría es señalar que estaba vinculada con un personaje del crimen organizado, ¿no? Si uno va viendo hasta la misma nota y diciendo, esa fecha, ¿qué pasó? Y tomas testimonios con la fecha que ellos dicen que había una vinculación, resulta que en ese lugar, que fue creo que el 30 de agosto del 2014, más bien fue que ella estaba comiendo en un restaurante, entró un grupo vestido de militar, tampoco sabemos si son o no militares, entra un grupo vestido, hacen unas detenciones de estos 3 personajes y cuando ella toma las fotos de estos 3 personajes, la detienen, le borran las fotos y se llevan estos 3. Es curioso porque en este acto estas 3 personas no han aparecido. Y es curioso que la Procuraduría haya sacado un comunicado oficial diciendo que por ese suceso, y aparte es la misma Procuraduría en su boletín que dice que fueron militares los de ese suceso. Entonces, hay muchas cosas que hay que dejar en este caso porque dices, a ver, ¿por qué la quieren vincular? Luego por un acto que aparte fue ilegal y que estaba documentando. Y luego, ¿por qué sacar esa reacción en vez de decir, a ver, está desaparecida y vamos a activar todos los protocolos? Y esos protocolos nunca hubo información de qué hicieron para buscarla. Hubo más información para deslegitimar su trabajo, para señalar que estaba vinculada. Y entonces, más allá de que tengamos nosotros como la verdad, porque nosotros no somos, al menos como artículo 19, claro, no somos una autoridad investigadora, creo que lo interesante en este caso es decir, ¿y por qué no lo están investigando con tantos cabos sueltos? ¿No? Y otro lado que está sucediendo, ya después de que aparte pasan estas agresiones y todo esto lo tiene la Fiscalía Estatal, sale la Fiscalía, la FEADLE, que es la especializada en investigar delitos para la libertad de expresión, que depende de PGR, diciendo que abre un acta circunstanciada del caso. Esto es típico actuar de la FEADLE, porque el acta circunstanciada no significa nada. Te abre nada más, son testimonios de que algo ocurrió, de que quizá vayan a investigar. Hacer algo. Vamos a hacer un corte, si me permites, claro. Gabriel. Hacemos un corte rápidamente, @Luis Cárdenas MX, mi cuenta de Twitter. Estamos en Punto Cero, seguimos con más. Hoy hablamos sobre el tema de los periodistas asesinados en este país. Seguimos. Seguimos en Punto Cero. El día de hoy hablamos sobre la violencia en torno al periodismo, los colegas que han sido asesinados en este país desde el año 2000, particularmente en Veracruz, durante la administración de Javier Duarte van 17. Estamos platicando con Gabriel Soto de Artículo 19. Gabriel, hablábamos hace un momento del tema de Anabel Flores. Nos mencionabas pues toda la revictimización por la que tiene que pasar la misma Anabel. No se hace absolutamente nada, no se investiga a profundidad, simplemente parece que van levantando actas que dan testimonio de que algo sucedió, pero nunca hay un responsable concreto. Y viene otro tema que quisiera preguntarte. Tú viste las fotografías del señor Abela, el dueño del Buen Tono, las estamos viendo en estos momentos, y ahí vemos cómo hay un hombre que está armado, pero este hombre también se ha dedicado a decirle a muchos periodistas que son narcoperiodistas, que trabajan para el crimen organizado, y ha sido muy agresor.
tienen ustedes un registro en particular del Buen Tono como un medio que es agresor con sus propios trabajadores. Cuéntanos al respecto, Gabriel. Pues bueno, es muy sencillo lo que te comentaba hace poco, justo es, uno, tenemos documentado que ha sido agresor con sus propios periodistas, pero también ha recibido agresiones como medio. Claro. Y generalmente, muchas veces, los periodistas se les ha vinculado con este tipo de acciones. Aquí, la pregunta más bien que queda con esa simple foto, uno es preguntarse, ¿esa simple foto vincula o no vincula? ¿No? Esas son las cosas que a mí me gustaría más bien que las instituciones encargadas de investigación y procuración de justicia nos digan. Yo no soy perito en armamentística, entonces lo primero sería saber si el arma que tiene es de uso exclusivo del ejército. Si sí, ¿no? Si sí era real, entonces hay un delito. Ya de entrada. Ya, porque también como que siento que existe toda esta posición de llamarle crimen organizado a todo, que sí, en el delito penal existe, cuando hay dos o tres personas organizadas, más de 3 personas, para cometer un delito es crimen organizado, pero también en el contexto que vivimos del país se refieren a otro tipo de instituciones y de organizaciones. Entonces, creo que justamente lo que falta mucho, yo creo que lo que falta es que nos cuenten la historia completa, o sea, que nos digan qué vinculación, por qué, qué hacía, porque el problema es que en el contexto que tenemos como país puede ser que justo estés en un restaurante como Anabel comiendo, resulta que en la otra mesa hay una persona que se dedica a eso, que te podría pasar, no sé, en Polanco o en cualquier zona de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí pues hay un vínculo, están comiendo juntos, pero ese vínculo te hace a ti partícipe en las acciones que hace y qué acciones hace que sean un delito. Porque ¿no? cuando decimos, y en esto somos culpables, varios periodistas, yo me incluyo, hablamos en los medios, hablamos en la prensa, escribimos y decimos había vinculaciones y este verbo, el vincular, se ha vuelto un comodín de ataque jurídico de un juicio sumario que no tiene un sustento real. No. Tú puedes ser hermano de un narco, tú puedes ser hijo de un narco, el caso de las gemelas del Chapo, esposa de un narco, el caso de Emma Coronel, Sí, la y esposa no del ser Chapo. culpable de los delitos Y que no están eres culpable realizando. de nada. Y Emma Coronel pasa de México a Estados Unidos todos los días y no pasa absolutamente nada. Puedes reunirte incluso con un narcotraficante y no necesariamente No eres, vas a... Sí, no, eres responsable, ¿no? Es que ahí está justo esa duda, porque creo que es un truco como perverso. O sea, Claro. vincular sin decirnos toda la historia, sin una investigación profunda. Y esto nos lleva a lo de las actas circunstanciadas. Las autoridades toman como práctica mejor hacer una simulación en medios y hacer como una batalla de disputa de realidades, que es la que se acaba dando. Pero creo que sería mucho más... Su trabajo en sí es ir, sí investigar y decir, a ver, aquí hay un tipo penal. Esta conducta está prohibida, aquí está. Y esta persona participó dando insumos para que lo hicieran. Pues ahí está. Y creo que como organizaciones de la sociedad civil, creo que más bien sería pues darle el espaldarazo a ese tipo de acciones, ¿no? Bueno, con la confianza que den, ¿no? En sus investigaciones a futuro, pero justamente creo que es muy sencillo denostar cualquier cosa. Claro. Y es la manera más fácil de ya no seguir con una investigación. ¿Cómo cerraríamos, Gabriel? Estamos a punto de concluir. ¿Estamos divididos los periodistas? Porque también veo un gremio muy dividido, muy separado. Recuerdo lo que sucedió, no sé, en Francia con Charlie Hebdo, recuerdo lo que ha pasado en otros países con ataques a periodistas, y se une el gremio, y aquí parece ser que cada quien jala por su lado. Sí, yo creo que sí están divididos. O sea, una cosa que pasa, que es el tema del miedo, hay muchas desconfianzas. Claro. Entre qué cubre, para quién cubre, eso genera ya muchas desconfianzas. Y también creo que hay mucha desconfianza de la propia ciudadanía, quienes tienen la información, ¿no? Sucede. Entonces, creo que sí hay una división y creo que hay que atender este miedo que está en todo el país como contexto. También se tiene que atender para poder homologar. Y para cerrar, que me decías, pues me gustaría también decir que el 17 otra vez vamos a presentar en el Salón de Anilla todos estos datos que tenemos como artículo 19 que recopilamos todo el año para presentar nuestro informe anual, que pues por supuesto están invitados todos. Ahí estaremos dándote lata para que nos des todos los datos, todo lo que pudieron recopilar en el informe de artículo 19. Muchas Gabriel gracias. Soto, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Sí. Gracias. Hacemos un corte comercial, pero antes salimos a la calle y le preguntamos a usted qué tan peligroso considera ser periodista en México. Esto es Punto Cero, mi cuenta, @Luis Cárdenas MX. Seguimos. No, porque, no sé, siento que el gobierno no ayuda mucho y a muchos nos callan. O sea, digo, ¿qué pasó con los 43 que desaparecieron? ¿En dónde están? O sea, sinceramente, si el gobierno quiere desaparecer a alguien, lo va a desaparecer, y así de simple. Y si no quieren que los volvamos a ver, no los vamos a volver a ver nunca. Yo creo que sí.
Pues hay otros países donde no puedes decir lo que piensas y aquí al menos yo puedo estar en esta cámara y decir lo que pienso. Sí, sí lo creo. Pues creo que nos dan la oportunidad de expresar nuestras opiniones y en ocasiones nos reprenden por decirlo así, pero sin embargo tú tienes la libertad de hacerlo. Hasta aquí llegamos por esta noche en Punto Cero. Gracias por acompañarnos. Descanse. Les recuerdo que estamos todos los días de lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde en noticiasmbs.com. Pásela bien. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.